Hola descifradores, ¿alguna vez te has sentido frustrado por no saber usar correctamente las fórmulas DAX? No te preocupes porque hoy te vas a convertir en un experto. En este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para escribir fórmulas que transformen tus reportes en Power BI. Entonces quédate hasta el final porque te enseñaré trucos que te van a ahorrar horas de trabajo. Recuerda que si estás pensando en tomar el examen PL300 y certificarte con Microsoft, este video también es para ti. Y hoy te traigo una gran sorpresa. Tenemos una nueva integrante en esta comunidad de descifradores. Así que es momento de agarrar tu taza de té y no te pierdas ni un minuto de este video para saber quién es nuestra nueva integrante. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. Ahora que estamos listos para entrar en el uso de DAX, es importante entender que hay tres tipos principales de cálculos que podemos hacer: tablas calculadas, columnas calculadas y medidas. Cada uno de ellos tiene sus propias características y propósitos dentro del modelo de Power BI. Veamos cómo se diferencian y cuándo deberías usarlos en tus proyectos de análisis. Comencemos por las tablas calculadas, que son tablas que se generan a partir de otras tablas existentes en el modelo. Puedes usarlas para crear nuevas estructuras de datos basadas en datos ya existentes o incluso para generar series de datos. Una aplicación muy común de las tablas calculadas es la creación de tablas de fechas. Estas son necesarias para aplicar filtros de tiempo y poder realizar análisis avanzados usando las funciones de inteligencia de tiempo en DAX. Por ejemplo, cuando tu modelo no tiene una tabla de fechas, puedes crear una utilizando la función calendar o calendar auto. La primera te permite definir manualmente el rango de fechas, mientras que la segunda se ajusta automáticamente al rango de fechas de tu modelo. Otro caso de uso importante de las tablas calculadas es para crear dimensiones realizadoras de roles. ¿Pero qué son exactamente? Estas dimensiones se utilizan cuando tienen más de una relación entre dos tablas del modelo. Por ejemplo, tienes una tabla de ventas con dos columnas de fecha, como la fecha del pedido y la fecha de despacho. Ambas columnas necesitan estar relacionadas con una única tabla de fechas. En este caso, la tabla de fechas se describe como una dimensión realizadora de roles, ya que podría desempeñar el rol de fecha de pedido o fecha de despacho. Pero los modelos de Power BI solo permiten una relación activa entre las tablas, que en el diagrama del modelo se identifican con una línea sólida y se usan para propagar los filtros. Todas las demás relaciones entre las dos tablas estarán inactivas y se representan con líneas discontinuas. Estas relaciones inactivas solo se usan cuando se solicitan en una fórmula calculada mediante la función de DAX User Relationship. Quizás un mejor diseño del modelo podría tener dos tablas de fechas, cada una con una relación activa con la tabla de venta. Y de esta manera los usuarios del informe podrían filtrar por fecha de pedido o por fecha de despacho, o por ambas opciones al mismo tiempo. Y por último, también tenemos el análisis de hipótesis usando tablas calculadas. Power BI admite una característica: parámetros de hipótesis. Cuando se crea un parámetro what if, se crea automáticamente una tabla calculada al modelo. Estas tablas calculadas te permiten explorar escenarios hipotéticos en tus reportes. Por ejemplo, un parámetro what if podría permitir al usuario del informe seleccionar un tipo de cambio de moneda hipotético, y una medida podría dividir los valores de los ingresos por el tipo seleccionado. En particular, las tablas calculadas de tipo what if no están relacionadas con otras tablas del modelo porque no se usan para propagar filtros. Por esta razón, a veces se denominan tablas desconectadas. Ahora hablemos de las columnas calculadas. Estas se crean con fórmulas DAX y se añaden directamente a una tabla existente del modelo. Las columnas calculadas se evalúan fila por fila y devuelven un valor único por fila. Es importante recalcar que las columnas calculadas se evaluarán cada vez que actualices los valores de las tablas, así que utilízalas con moderación para no afectar el rendimiento de tu modelo. Por último, tenemos las medidas, que son dinámicas y se evalúan en el momento de la consulta basados en los filtros aplicados al reporte. A diferencia de las columnas calculadas, las medidas no se almacenan en el modelo de datos.
Ahora que ya conoces los diferentes tipos de cálculos en DAX, veamos cómo se escriben y estructuran estas fórmulas para aprovechar al máximo su potencial. Ya sea que estés creando una tabla calculada, una columna calculada o una medida, el punto de partida es siempre el mismo. Se comienza con el nombre del cálculo, seguido del símbolo igual y luego la fórmula DAX. Las fórmulas DAX se componen de expresiones que devuelven un resultado. Dependiendo del tipo de cálculo, el resultado puede ser un objeto de tabla o un valor escalar. Las fórmulas de tabla calculada deben devolver un objeto de tabla y las fórmulas de medida y columna calculada deben devolver un objeto escalar, es decir, un valor único. Para escribir una fórmula DAX utilizamos los siguientes componentes. De forma similar a Excel, DAX es un lenguaje basado en funciones. Normalmente las funciones DAX tienen argumentos que permiten pasar variables. En una fórmula, los nombres de función deben ir seguidos de paréntesis y dentro de los paréntesis se pasan las variables. Por ejemplo, la función sum se usa para sumar valores y average se utiliza para calcular promedios. Las fórmulas también dependen de operadores que pueden realizar cálculos aritméticos, comparar valores, trabajar con cadenas o probar condiciones. Además, las fórmulas pueden hacer referencias a tres tipos de objetos de modelos: tablas, columnas o medidas, pero no pueden hacer referencia a una jerarquía o a un nivel de jerarquía. Las tablas se referencian usando comillas simples y las columnas y medidas se referencian con corchetes. Las fórmulas también pueden declarar variables usando la palabra var para almacenar los resultados. Y por último, las fórmulas también permiten usar el espacio en blanco, que son estos caracteres que nos permiten dar formato a las fórmulas de una manera rápida y sencilla. El espacio en blanco es opcional y no modifica la lógica de la fórmula ni afecta negativamente el rendimiento. Las funciones DAX son la clave para sacar el máximo provecho a nuestros modelos de datos en Power BI. La biblioteca de DAX cuenta con cientos de funciones, cada una diseñada para cumplir un objetivo específico. Esto nos permite realizar cálculos desde los más simples hasta los más avanzados y complejos. Aunque muchas de las funciones de DAX te pueden resultar familiares si has trabajado con Excel, debes saber que también existen varias funciones exclusivas de DAX que están específicamente diseñadas para el modelo de datos. Por ejemplo, funciones de navegación por las relaciones, de modificación del contexto de filtro, de iterador, de inteligencia de tiempo o de ruta de acceso. Si has trabajado en Excel, te sentirás cómodo con muchas de las funciones que están disponibles en DAX. Por ejemplo, la función if, que nos permite evaluar una condición y devolver un valor si la condición es verdadera o falsa. Y aquí te dejo la sintaxis, donde test lógico es la condición que queremos evaluar. Si se cumple, if devolverá valor verdadero. De lo contrario, devolverá valor falso. Si omitimos el parámetro valor falso, DAX devolverá un valor blanco en lugar de un valor falso. Y como pueden ver, tenemos una nueva integrante en la comunidad. Les presento a Olivia. Déjenme en los comentarios si quieren que haga un video contándoles cómo llegó Olivia a la casa. Y después de esta pequeña pausa, retomemos. También existen muchísimas funciones matemáticas y lógicas disponibles en DAX y funcionan de manera similar a Excel. La única diferencia es que en DAX pasamos una referencia de columna, mientras que en Excel pasamos un rango de celdas. Ahora hablemos de algunas funciones que no están presentes en Excel, pero que son muy útiles en DAX, como distinct count y divide. La función distinct count se utiliza para contar la cantidad de valores distintos en una columna. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos clientes únicos tenemos en nuestra tabla de ventas, usaríamos esta función. De esta manera, DAX ignorará los clientes duplicados y solo contará a cada cliente una vez. La función divide es una excelente alternativa para realizar divisiones cuando existe la posibilidad de que el denominador sea cero. Si el denominador es 0 o blanco, DAX devolverá blanco o un valor alternativo que definamos.
Esto es especialmente útil porque evita que tengamos que hacer comprobaciones adicionales con if para evitar errores de división por cero. Como puedes ver, las funciones DAX no solo nos permiten hacer cálculos complejos, sino que también nos ayudan a escribir fórmulas más concisas y fáciles de leer. Ahora que entendemos cómo trabajan las funciones DAX, es momento de explorar cómo utilizar los operadores para crear expresiones que nos permitan crear cálculos, comparar valores, trabajar con cadenas de texto o probar condiciones lógicas en nuestras fórmulas. Los operadores DAX se dividen en 4 categorías principales: aritméticos, de comparación, de concatenación de texto y lógicos. Comencemos con los operadores aritméticos, que nos permiten realizar operaciones matemáticas básicas como la suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Recuerda que si el denominador de una división puede ser 0 o blanco, es más seguro y eficiente usar la función divide en lugar del operador de división. Así evitamos errores y logramos un mejor rendimiento en nuestras fórmulas. Ahora veamos los operadores de comparación, que como su nombre lo indica, son los que nos ayudan a comparar dos valores y obtener resultados de verdadero y falso. Estos operadores incluyen igual a, estrictamente igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y diferente a. Es importante mencionar que todos los operadores de comparación, excepto estrictamente igual a, consideran blanco como igual al número 0. Para combinar cadenas de texto en DAX, utilizamos el operador ampersand. Por ejemplo, con esta fórmula que estamos viendo en pantalla, crearemos una nueva columna de texto uniendo el modelo del producto con su color separados por un guión. Por último, tenemos los operadores lógicos, como AND entre dos expresiones, donde cada una tiene un resultado booleano. Si ambas expresiones devuelven verdadero, la combinación de las expresiones también devolverá verdadero. De lo contrario, la combinación devolverá falso. OR entre dos expresiones lógicas. Si alguna de las expresiones devuelve verdadero, el resultado es verdadero. Solo cuando ambas expresiones es falsas, el resultado será falso. OR entre cada fila que se está comparando con una tabla. Y NOT que invierte el estado de una expresión booleana, falso a verdadero y viceversa. Ahora es importante entender la prioridad de los operadores en DAX. Esta determina el orden en que se evalúan las operaciones, las cuales se ordenan en función de la siguiente tabla, siendo la primera en la lista la más prioritaria. Por ejemplo, la multiplicación y división tienen mayor prioridad que la suma y la resta. Cuando los operadores tienen el mismo valor de prioridad, se ordenan de izquierda a derecha. Y si queremos asegurarnos de que una operación se evalúe antes que otra, podemos usar paréntesis. Si no estás seguro del orden de evaluación de tu fórmula, una buena práctica es agregar paréntesis para mejorar la legibilidad y evitar errores. Cuando trabajamos con fórmulas complejas en DAX, las variables se convierten en una herramienta esencial para hacer nuestras expresiones más claras, eficientes y fáciles de mantener. Pero ¿cómo podemos usarlas? Veámoslos en detalle. Las variables se declaran dentro de una fórmula utilizando la palabra clave var, seguida del nombre de la variable y la expresión que queremos almacenar. Luego usamos la cláusula return para indicar qué es lo que queremos que devuelva a nuestra fórmula. Por ejemplo, imagina que queremos calcular el porcentaje de incremento de ventas. En esta fórmula tenemos ventas totales que almacena el total de las ventas del periodo actual. Ventas previa calcula el total de ventas del mismo periodo en el año anterior. Diferencia nos muestra la diferencia entre las ventas actuales y las ventas del año anterior. Y finalmente usamos return para calcular el porcentaje de incremento de ventas usando la función divide. Y de esta manera nos aseguramos que si las ventas previas son 0, la fórmula devuelva 0 en lugar de error. Utilizar variables en DAX tiene varias ventajas. La primera de ellas es que mejora la legibilidad de las fórmulas. Cuando nuestras fórmulas contienen múltiples cálculos, las variables nos permiten descomponer cada paso en una parte separada, haciendo que la fórmula completa sea mucho más fácil de leer y entender. La segunda es que mejora el rendimiento de la fórmula.
Al evaluar las variables solo una vez y reutilizarlas en lugar de recalcular la misma expresión varias veces, hace que optimicemos el tiempo de ejecución y el uso de los recursos. Y por último, facilita las pruebas y la depuración. Durante el proceso de diseño podemos devolver el valor de una variable en la cláusula return para verificar que el cálculo sea correcto antes de continuar con el resto de la fórmula. Es hora de nuestro momento tip. Recuerda que el uso de variables en DAX no solo mejora el rendimiento de tus fórmulas, sino que también te ayuda a depurar errores de forma más eficiente. Aquí te va un consejo clave. Cuando estés trabajando con una fórmula compleja, declara variables para cada cálculo intermedio y utiliza return para probar los valores paso a paso. De esta forma podrás identificar rápidamente en qué parte de la fórmula ocurre un problema y ajustarlo sin afectar el resto del cálculo. Además, si tienes una medida que se usa en varias fórmulas, conviértela en una variable en lugar de repetir el cálculo. Esto hará que Power BI evalúe esa expresión una sola vez, optimizando el uso de recursos y mejorando el tiempo de carga de tus informes. Y por supuesto, una buena práctica es nombrar las variables de manera descriptiva. Así será más fácil leer y entender tus fórmulas, no solo para ti, sino para cualquier persona que trabaje con tu modelo de datos. En resumen, hoy exploramos cómo DAX nos permite llevar nuestros modelos de Power BI a un nivel superior, haciendo tablas calculadas, columnas calculadas y medidas. Aprendimos a escribir fórmulas de DAX de manera precisa y efectiva. Y también vimos cómo las variables pueden simplificar nuestras fórmulas y mejorar el rendimiento de nuestros modelos. Y así terminamos por hoy. ¿Qué les ha parecido esta introducción a DAX? Quiero saber cuál es la fórmula que más usan en sus proyectos. Escríbemelo en los comentarios, me encantaría leer sus respuestas. En nuestro próximo video vamos a trabajar con medidas, desde simples hasta complejas. No te lo puedes perder. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Si quieren saber qué pasa en la vida de Olivia, aquí les dejo las redes sociales donde pueden seguirla. Y ya saben, en el próximo video vengan con su taza de té lista. Nos vemos pronto.